El telón acababa de caer en el Palacio de Bellas Artes. La ovación era una tormenta ensordecedora, un mar de aplausos que bañaba a mi esposo, Ronald, quien, con una falsa humildad, se inclinaba una y otra vez ante el público. Él creía que esa noche era la culminación de su carrera, el momento en que su nombre se volvería leyenda. Pobre iluso. Mientras las flores llovían sobre el escenario, las enormes pantallas que flanqueaban el proscenio, destinadas a proyectar los rostros de los patrocinadores, parpadearon. El murmullo de la élite cultural de México se detuvo en seco. En lugar de logotipos de marcas de lujo, aparecieron extractos bancarios, transferencias a cuentas en paraísos fiscales, y el título de propiedad de mi casa de campo, esa que heredé de mi abuela, ahora a nombre de su madre. La cara de Ronald, congelada en una sonrisa de triunfo, se descompuso en una máscara de pánico y vergüenza pública. Yo observaba todo desde la quietud de mi palco, con la misma calma con la que se observa una pieza de museo. Él quiso un espectáculo, y yo solo encendí las luces correctas. Pero antes de llegar a esta sinfonía de justicia, a este jaque mate ejecutado en silencio, necesito que entiendas cómo se compuso cada nota de mi venganza. Y antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué país me estás escuchando. Me gusta saber hasta dónde viajan las historias como la mía, hasta dónde llega el eco de una mujer que decidió reescribir su final. Nuestra vida, hasta ese momento, había sido una obra de arte cuidadosamente curada. Una casa impecable en el corazón de la Ciudad de México, con un jardín que olía a jazmín por las mañanas y el eco de las arias de Ronald, filtrándose desde su estudio. Él era el sol alrededor del cual giraba nuestro universo. El aclamado cantante de ópera, el genio carismático. Yo era la historiadora de arte, la mente silenciosa que ordenaba su caos, la que gestionaba su agenda, y le recordaba que incluso los dioses necesitan pagar los impuestos. Nuestra rutina era un ballet de apariencias perfectas, de cenas con gente influyente y sonrisas que prometían una felicidad eterna. Sin embargo, bajo la superficie pulida, comenzaban a aparecer grietas invisibles. Recuerdo una tarde, mientras discutíamos una inversión con el dinero que heredé de mis padres, cómo su mano se posó sobre la mía con una ternura condescendiente. «Deja los números para mí, mi amor. Tú concéntrate en tus libros», dijo, y en sus ojos vi, por primera vez, no a un esposo sino a un guardián que vigilaba mi jaula de oro. El detonador de todo no fue un gran escándalo, sino un simple olvido. Camino al aeropuerto para un congreso en Estados Unidos, la sensación helada de no tener mi teléfono en el bolso me obligó a volver. La casa debería haber estado vacía, pero al entrar, un silencio antinatural me recibió, un silencio que zumbaba con una verdad oculta. Subí las escaleras lentamente, guiada por una intuición que me desgarraba por dentro. Desde el pasillo, a través de la puerta entreabierta de nuestro dormitorio, lo vi. No fue la traición en sí lo que me rompió, sino la crudeza de la escena. Él, mi esposo, en nuestra cama, con Antonia, la joven amiga de nuestra propia hija. El aire se congeló en mis pulmones, pero no hubo un solo grito. Sentí cómo el calor de la humillación se transformaba en un hielo afilado que me recorría las venas, una frialdad que nunca antes había conocido. En ese instante la Francisca que amaba murió, y en su lugar nació algo infinitamente más peligroso. Di media vuelta sin hacer un solo ruido. Cerré la puerta de la entrada con la delicadeza de quien no quiere despertar a una bestia. Dentro de mi auto, con las manos firmes sobre el volante, no lloré. Llorar era un lujo, una debilidad que ya no podía permitirme. Gritar era darles el poder del drama, convertirme en la esposa histérica de su patética ópera, y yo no era un personaje secundario en la vida de nadie. Mientras el motor arrancaba, una certeza absoluta se apoderó de mí. No habría confrontación, no habría un portazo. Habría un plan. Él pagaría sí, pero no con lágrimas. Pagaría con todo lo que creía poseer. Su reputación, su carrera y sobre todo, esa arrogancia con la que me había menospreciado durante años. Mi dolor no sería su espectáculo. Sería mi guión. Y yo a partir de ese momento sería la directora. Mi primera llamada no fue a una amiga para llorar, sino a Javier, mi viejo compañero de la universidad, ahora uno de los abogados más discretos y temidos de la ciudad. Nos reunimos en la penumbra de una biblioteca antigua, el olor a papel y cuero creando una fortaleza de silencio a nuestro alrededor.
No le conté de la traición carnal. Eso era un síntoma, no la enfermedad, sino de una sospecha, una intuición de que las finanzas que Ronald manejaba con tanto secretismo ocultaban algo más que simple desorden. Lo que siguió fueron semanas de una doble vida. De día, yo era la esposa devota que le preparaba el té de jengibre para cuidar su voz. De noche, me convertía en una arqueóloga de nuestra propia vida, desenterrando capas de mentiras financieras con la ayuda de Javier y su equipo. Cada extracto bancario era una puñalada. Primero, los gastos triviales que confirmaban el nido de amor que le había montado a Antonia. Un departamento de lujo en Polanco, viajes que supuestamente eran giras en solitario, joyas que yo nunca recibí. Pero eso era solo la superficie. La verdadera hemorragia estaba en las transferencias sistemáticas de mis fondos de inversión, el patrimonio de mis padres, a una cuenta a nombre de su madre. Era un desvío metódico, calculado, ejecutado durante años bajo el velo de su condescendencia, y entonces, cuando creí que ya no podía haber nada peor, encontré el epicentro del terremoto. La venta de la casa de campo en Valle de Bravo, esa que heredé de mi abuela. El único lugar donde los recuerdos de mi infancia seguían intactos. La había vendido hacía 6 meses falsificando mi firma, y el título de propiedad ahora llevaba el nombre de su madre. En ese preciso instante, dejé de ser una mujer traicionada. Me había convertido en una estratega, diseñando el acto final de su patética ópera. El escenario estaba decidido, la noche del estreno de Portosca por en el Palacio de Bellas Artes, el evento que él había proclamado como la coronación de su carrera. Sería su noche, sí, pero bajo mis términos. Contraté, con una discreción casi paranoica, a un joven genio de la informática, un muchacho brillante que había sido mi alumno y que me debía un favor. Su tarea era simple y a la vez, monumental. Infiltrarse en el sistema audiovisual del teatro y reemplazar el bucle de patrocinadores que se proyectaría en las pantallas gigantes antes del brindis final. Le entregué un archivo encriptado, una sinfonía visual de su fraude, cuidadosamente organizada, documentos, transferencias, el título de propiedad, y como nota final, un par de mensajes con Antonia donde se burlaba de mi supuesta ingenuidad financiera. La noche del estreno, me vestí con una calma que helaba la sangre. Elegí un vestido de seda rojo, del color de la venganza y la dignidad. Él, al verme, sonrió con orgullo. «Te ves espectacular, mi amor, la esposa perfecta para una noche perfecta». No sabía que esa noche mi perfección sería su ruina. Mientras caminábamos por la alfombra roja, sentí su mano en mi espalda, un gesto de posesión que ya no me quemaba, solo sentía el frío del acero. Y entonces, el momento llegó, la ópera terminó, la ovación fue un trueno que sacudió los cimientos del palacio. Ronald, bañado en luz y arrogancia, se inclinaba una y otra vez, absorbiendo la adoración de un público que no sabía que aplaudía a un ladrón. Los patrocinadores subieron al escenario, las copas de champán se alzaron, y él tomó el micrófono para dar su discurso de agradecimiento. Fue entonces cuando le di una señal casi imperceptible al técnico de luces, un amigo de Javier. Las luces del auditorio bajaron sutilmente, y las enormes pantallas a ambos lados del escenario, en lugar de mostrar los logotipos de marcas de lujo, parpadearon y cobraron vida con mi verdad. El murmullo de la élite cultural se congeló. En un silencio sepulcral, todos vieron los extractos bancarios, las flechas rojas indicando las transferencias a la cuenta de su madre, el contrato de venta de mi casa con mi firma falsificada. Su rostro, que segundos antes era un monumento al triunfo, se desmoronó en tiempo real, pasando del éxtasis al desconcierto, y finalmente, al pánico puro cuando vio su nombre, y el de su madre, expuestos como cómplices de un fraude. Yo no necesité levantar la voz, la verdad proyectada en pantallas de 5 metros gritó por mí. Él quiso un espectáculo, y yo simplemente encendí las luces correctas. El silencio que siguió fue más atronador que cualquier aplauso que hubiera recibido en su vida. Fue un silencio denso, pesado, cargado de la electricidad del escándalo. Vi cómo el rostro de Ronald se drenaba de todo color, transformándose en una máscara de cera bajo los reflectores que, segundos antes, lo adoraban. Sus ojos, desorbitados, saltaban de una pantalla a otra, como un animal atrapado buscando una salida inexistente. A su lado, los patrocinadores retrocedían discretamente, sus copas de champán suspendidas en el aire, sus sonrisas congeladas convirtiéndose en muecas de horror y desprecio.
El murmullo se convirtió en un rugido sordo. Pude ver el destello de cientos de teléfonos móviles alzándose, no para aplaudir, sino para capturar la crucifixión pública del gran tenor. Su madre, sentada en primera fila, parecía haberse convertido en piedra, su rostro una mezcla grotesca de furia e incredulidad al ver su propio nombre implicado en el fraude. Yo no sentí placer, sentí equilibrio, como si una balanza, inclinada injustamente durante años, finalmente hubiera encontrado su centro. Me levanté de mi asiento en el palco, con la espalda recta, y mientras todo el caos se desataba abajo, caminé hacia la salida sin prisa, sin mirar atrás. Mi papel en esa ópera había terminado. Los días que siguieron fueron un torbellino, pero uno que yo observaba desde el ojo del huracán, en una calma absoluta. Javier, mi abogado, se movió con la precisión de un cirujano. Las pruebas, presentadas de una forma tan espectacular, eran irrefutables. Las cuentas de Ronald y su madre fueron congeladas esa misma noche. La prensa, que antes lo aclamaba, ahora se deleitaba con los detalles sórdidos de su caída, cada artículo una nueva pala de tierra sobre el ataúd de su carrera. Los contratos se cancelaron, las invitaciones se retiraron, y el Palacio de Bellas Artes emitió un comunicado distanciándose de él. Antonia, la joven amante, desapareció de la escena tan rápido como había entrado, una nota a pie de página en la ópera de su propia ruina, abandonada por el hombre que le había prometido el mundo. El divorcio fue rápido, casi una formalidad. No hubo negociación, solo una rendición incondicional. La casa de Valle de Bravo volvió a mi nombre, y cada centavo que había sido desviado fue rastreado y puesto bajo litigio para su devolución. No se trataba de recuperar el dinero, sino de reclamar los años de condescendencia y mentiras. En ese proceso, comprendí que no recuperé a la mujer que fui, sino que me aseguré de nunca más perderme a mí misma por nadie. Ahora, desde la tranquilidad de mi estudio, rodeada de mis libros y el aroma a papel antiguo, a veces pienso en esa noche. No con rencor, sino con la distancia de una historiadora analizando un evento del pasado. Ronald quiso ser una leyenda, y a su manera, lo consiguió. Se convirtió en una fábula con moralejas sobre cómo la arrogancia puede construir un escenario magnífico para tu propia destrucción. Su gran acto final no fue una aria, sino un silencio ensordecedor. Y yo, que siempre viví entre las sombras de su ego, encontré mi propia voz en ese mismo silencio. Si alguna vez alguien intenta convencerte de que tu dolor es una exageración, de que tu intuición es una locura, recuerda esto: hasta el silencio más profundo puede convertirse en el arma más poderosa, siempre y cuando sepas exactamente cuándo usarlo. No para destruir, sino para reclamar la verdad que te pertenece. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta. El silencio que siguió fue más atronador que cualquier aplauso que hubiera recibido en su vida. Fue un silencio denso, pesado, cargado de la electricidad del escándalo. Vi cómo el rostro de Ronald se drenaba de todo color, transformándose en una máscara de cera bajo los reflectores que, segundos antes, lo adoraban. Sus ojos, desorbitados, saltaban de una pantalla a otra, como un animal atrapado buscando una salida inexistente. A su lado, los patrocinadores retrocedían discretamente, sus copas de champán suspendidas en el aire, sus sonrisas congeladas convirtiéndose en muecas de horror y desprecio. El murmullo se convirtió en un rugido sordo. Pude ver el destello de cientos de teléfonos móviles alzándose, no para aplaudir, sino para capturar la crucifixión pública del gran tenor. Su madre, sentada en primera fila, parecía haberse convertido en piedra, su rostro una mezcla grotesca de furia e incredulidad al ver su propio nombre implicado en el fraude. Yo no sentí placer, sentí equilibrio, como si una balanza, inclinada injustamente durante años, finalmente hubiera encontrado su centro. Me levanté de mi asiento en el palco, con la espalda recta, y mientras todo el caos se desataba abajo, caminé hacia la salida sin prisa, sin mirar atrás. Mi papel en esa ópera había terminado. Los días que siguieron fueron un torbellino, pero uno que yo observaba desde el ojo del huracán, en una calma absoluta. Javier, mi abogado, se movió con la precisión de un cirujano. Las pruebas presentadas de una forma tan espectacular eran irrefutables.
Las cuentas de Ronald y su madre fueron congeladas esa misma noche. La prensa que antes lo aclamaba ahora se deleitaba con los detalles sórdidos de su caída. Cada artículo una nueva pala de tierra sobre el ataúd de su carrera. Los contratos se cancelaron, las invitaciones se retiraron, y el Palacio de Bellas Artes emitió un comunicado distanciándose de él. Antonia, la joven amante, desapareció de la escena tan rápido como había entrado, una nota a pie de página en la ópera de su propia ruina, abandonada por el hombre que le había prometido el mundo. El divorcio fue rápido, casi una formalidad. No hubo negociación, solo una rendición incondicional. La casa de Valle de Bravo volvió a mi nombre, y cada centavo que había sido desviado fue rastreado y puesto bajo litigio para su devolución. No se trataba de recuperar el dinero, sino de reclamar los años de condescendencia y mentiras. En ese proceso, comprendí que no recuperé a la mujer que fui, sino que me aseguré de nunca más perderme a mí misma por nadie. Ahora, desde la tranquilidad de mi estudio, rodeada de mis libros y el aroma a papel antiguo, a veces pienso en esa noche. No con rencor, sino con la distancia de una historiadora analizando un evento del pasado. Ronald quiso ser una leyenda y a su manera, lo consiguió. Se convirtió en una fábula con moraleja sobre cómo la arrogancia puede construir un escenario magnífico para tu propia destrucción. Su gran acto final no fue una aria, sino un silencio ensordecedor. Y yo, que siempre viví entre las sombras de su ego, encontré mi propia voz en ese mismo silencio. Si alguna vez alguien intenta convencerte de que tu dolor es una exageración, de que tu intuición es una locura, recuerda esto: hasta el silencio más profundo puede convertirse en el arma más poderosa, siempre y cuando sepas exactamente cuándo usarlo. No para destruir, sino para reclamar la verdad que te pertenece. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta. El escenario para mi acto final no podía ser otro que el Palacio de Bellas Artes, esa catedral de mármol y bronce donde la élite mexicana se reúne para adorar a sus ídolos culturales. Ronald lo consideraba su templo personal, el lugar donde su voz se convertía en la de un dios. Esa noche, en el estreno de Por Tosca Asterisco, él no solo buscaba aplausos, buscaba la inmortalidad. Y yo estaba allí para asegurarme de que la obtuviera, aunque no de la manera que él esperaba. La preparación fue una coreografía silenciosa, ejecutada con la precisión de un relojero. Mientras Ronald pasaba las tardes ensayando sus arias con una devoción casi religiosa, yo me reunía con mi equipo en la discreta trastienda de una galería de arte en la colonia Roma. Javier, mi abogado, repasaba cada documento, cada prueba, asegurándose de que la narrativa visual fuera tan contundente como legalmente inexpugnable. A nuestro lado, el joven genio informático, a quien yo llamaba el mago, me mostraba simulaciones de cómo las pantallas del teatro, normalmente reservadas para logotipos de relojes suizos y marcas de coñac, se transformarían en el lienzo de la humillación de Ronald. No había margen para el error. Cada transferencia bancaria, cada cláusula del contrato de venta fraudulento, cada mensaje burlón a su amante, fue editado en una secuencia devastadora, una sinfonía digital de su traición. La noche del estreno, mientras me preparaba, sentí una calma gélida apoderarse de mí. Elegí un vestido de seda rojo carmesí, un color que no evocaba pasión, sino poder. Un color que destacaría en la penumbra del palco, como una gota de sangre sobre nieve. No usé ninguna de las joyas que Ronald me había regalado. En su lugar, me puse un sencillo collar de perlas que había sido de mi abuela, la misma cuyo hogar él había profanado y vendido. Era mi armadura silenciosa. Cuando bajé las escaleras, Ronald me esperaba al pie, vestido con la impecable elegancia de un hombre que se sabe en la cima del mundo. Sus ojos brillaron con una mezcla de orgullo y posesión. «Estás deslumbrante, mi amor», dijo, su voz resonando con esa falsa calidez que yo ya había aprendido a decodificar. «La esposa perfecta para la noche que consagrará mi carrera». Le sonreí, una sonrisa tan pulida y vacía como el mármol del vestíbulo que nos esperaba. «Es tu noche, querido», le respondí, y en mis palabras había una verdad que él era incapaz de comprender. Asegurémonos de que sea inolvidable. Durante el trayecto, él hablaba sin cesar de los críticos, de los patrocinadores, del director de la orquesta. Yo apenas lo escuchaba.
Mi mente estaba en otro lugar, repasando el plan una última vez, como un general antes de la batalla final. Al llegar al palacio, fuimos recibidos por un mar de flashes y sonrisas forzadas. Caminamos por la alfombra roja, su mano posesivamente en la parte baja de mi espalda, un gesto que antes me hacía sentir protegida y que ahora solo me recordaba el peso de su engaño. Saludamos a ministros, a empresarios, a viejas glorias de la cultura. Todos ellos, sin saberlo, eran los invitados de honor a la ejecución pública de la reputación de un hombre. Una vez en nuestro palco, la opulencia del lugar me pareció casi obscena. El telón de cristal de Tiffany, con sus volcanes majestuosos, parecía una burla a la erupción que estaba a punto de desatarse. La ópera comenzó. Mientras la trágica historia de Floria Tosca se desarrollaba en el escenario, yo no podía evitar ver los paralelismos. Una mujer engañada, un hombre de poder corrupto, una promesa de salvación que era en realidad una trampa mortal. Pero a diferencia de Tosca, yo no iba a saltar al vacío por desesperación. Yo había construido mi propio castillo, y estaba a punto de ver cómo las murallas del suyo se desmoronaban. No escuché las arias, escuchaba el tic-tac del reloj en mi cabeza, contando los minutos para el intermedio, para el acto final, para la ovación que precedería al silencio. Cuando finalmente cayó el telón, la explosión de aplausos fue ensordecedora, una tormenta de adoración que bañó a mi esposo. Él se inclinaba, una y otra vez, con esa humildad fingida que también había perfeccionado, absorbiendo la energía del público como un vampiro. Era su momento de gloria absoluta, el pináculo de su existencia. Y justo en ese instante, en la cúspide de su triunfo, mientras las luces del auditorio se atenuaban para dar paso a los agradecimientos y al brindis de los patrocinadores, yo saqué mi teléfono discretamente y envié un único mensaje de texto a El Mago. Una sola palabra: ahora. Las pantallas gigantes, hasta ese instante mudos testigos de la opulencia, parpadearon una sola vez, como párpados que se abren a una verdad insoportable. Y entonces el universo de Ronald se hizo añicos, en alta definición. El murmullo confuso de la élite cultural de México se transformó en un silencio denso, casi sólido, un vacío sonoro, donde solo se escuchaba el zumbido de los proyectores. En lugar de los logotipos dorados de los patrocinadores, lo que apareció fue el crudo lenguaje de la traición, extractos bancarios con flechas rojas señalando metódicas transferencias a una cuenta en las Islas Caimán, una cuenta a nombre de su propia madre. Luego, el título de propiedad de la casa de mi abuela en Valle de Bravo, con mi firma torpemente falsificada junto a la firma impecable del comprador. Y como golpe de gracia, la estocada final de la ópera, aparecieron fragmentos de sus conversaciones con Antonia, mensajes donde se burlaba de mi distraída ingenuidad para las finanzas, donde me llamaba su adorable y ciega mecenas. Observé su rostro desde la penumbra de mi palco. Vi cómo el bronceado artificial de su piel se desvanecía, dejando tras de sí una palidez cerosa, cadavérica. Sus ojos, que segundos antes brillaban con el fuego del triunfo, ahora eran dos pozos de pánico puro, saltando de una pantalla a la otra como un animal buscando una ruta de escape de una jaula de luz. La copa de champán que sostenía resbaló de sus dedos y estalló contra el mármol del escenario, un sonido agudo y cristalino que fue el único aplauso en su funeral social. A su lado los patrocinadores y dignatarios retrocedían lentamente un paso, luego otro, como si su desgracia fuera una enfermedad contagiosa. Vi el destello de cientos de teléfonos móviles alzándose en la oscuridad del auditorio, no para capturar su gloria sino para documentar su crucifixión pública, para inmortalizar el instante exacto en que el dios caía de su pedestal. Su madre, en primera fila, era una estatua de furia y humillación, su rostro una máscara grotesca al ver su nombre, su complicidad, expuesta ante el mismo mundo que tanto se había esforzado por impresionar. Yo no sentí una explosión de alegría, ni el calor de la venganza satisfecha. Sentí algo mucho más profundo y sereno, sentí equilibrio. Como si una balanza cósmica, que había estado injustamente inclinada durante años, finalmente hubiera encontrado su centro. Con la espalda perfectamente recta, me levanté de mi asiento. No corrí. No me escondí. Simplemente me di la vuelta y caminé hacia la salida con la calma de quien ha terminado de leer el último capítulo de un libro predecible. Mi papel en su patética ópera por fin había terminado.
Los días que siguieron fueron un torbellino mediático, pero uno que yo observaba desde una distancia segura, desde el ojo sereno de mi propio huracán. Javier, mi abogado, se movió con la precisión letal de un maestro de ajedrez que solo necesita ejecutar los movimientos finales. Las pruebas, presentadas de una forma tan pública y espectacular, eran irrefutables. Las cuentas bancarias de Ronald y su madre fueron congeladas antes de que saliera el sol al día siguiente. La prensa, que antes lo había endiosado, ahora se deleitaba en el festín de su caída. Cada titular, cada artículo de opinión, era una nueva palada de tierra sobre el ataúd de su carrera y su reputación. Los contratos millonarios se evaporaron, las invitaciones a las galas más exclusivas se convirtieron en comunicados de prensa distanciándose de su figura, y el propio Palacio de Bellas Artes, su templo sagrado, lo declaró persona non grata. Antonia, la joven musa de su decadencia, desapareció sin dejar rastro, una nota a pie de página borrada de la historia, abandonada a su suerte por el hombre que le había prometido un mundo que nunca fue suyo. El divorcio fue una mera formalidad, una rendición incondicional firmada en la fría oficina de Javier. No hubo discusiones, no hubo negociaciones. Solo el trazo tembloroso de su pluma, devolviéndome lo que era mío. La casa de Valle de Bravo regresó a mi nombre, y un equipo de auditores forenses se encargó de rastrear y recuperar cada centavo que me había sido robado. Pero ya no se trataba del dinero o de las propiedades. Se trataba de reclamar los años de condescendencia, las sonrisas paternalistas, las veces que me hizo sentir pequeña para que él pudiera sentirse un gigante. En ese proceso de reconstrucción, comprendí que no recuperé a la mujer que fui antes de él. Construí una nueva, una que jamás volvería a perderse en la sombra de nadie. Ahora, sentada en la tranquilidad de mi estudio, con el aroma a papel antiguo y café recién hecho llenando el aire, a veces pienso en esa noche. No con rencor, ni siquiera con amargura, sino con la fría objetividad de una historiadora analizando un punto de inflexión. Ronald anhelaba la inmortalidad, soñaba con ser una leyenda cuya voz resonara por los siglos. Y a su manera, lo consiguió. Se convirtió en una fábula con moraleja, un cuento que los padres de la alta sociedad les contarían a sus hijos sobre cómo la arrogancia y la mentira pueden construir el escenario más magnífico para tu propia destrucción. Su gran acto final no fue una aria cantada con maestría, sino un silencio ensordecedor que aún resuena en los pasillos de mármol del poder. Y yo, que siempre fui la nota silenciosa en su grandilocuente sinfonía, encontré mi propia voz, mi propio poder, precisamente en ese silencio. Si alguna vez alguien intenta hacerte creer que tu dolor es una exageración, que tu intuición es una forma de locura, que tu inteligencia es una amenaza que debe ser contenida, recuerda mi historia. Recuerda que hasta el silencio más profundo, el más contenido, puede convertirse en el arma más devastadora, siempre y cuando sepas exactamente cuándo y cómo usarlo. No para destruir por el placer de la ruina, sino para reclamar, con una calma inquebrantable, la verdad y la dignidad que te pertenecen. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.